antes la coma vocativa, la coma parentética. Ya habíamos hablado antes de la coma hiperbática en las preguntas que se estuvieron estableciendo el día martes. Nada más nos faltaba mencionar información sobre la coma criminal y entonces desde ahí vamos a retomar la información teórica y los ejemplos que podamos ir abordando al respecto. Entonces les voy a compartir la pantalla y si se acuerdan, también les pedí que de preferencia dieran un repaso o consultaran aspectos correspondientes con los usos de los puntos suspensivos, porque ahorita, después de terminar de hablar de la coma, vamos a establecer cuestiones concretas en cuanto a eso, justo en cuanto a los puntos suspensivos. Entonces, para que si tienen preguntas específicas con respecto al tema de puntos suspensivos, los puedan ir planteando primero de forma directa y ya después vamos recorriendo cada uno de los usos que sabemos que nos va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, abordaremos ahora sí, lo correspondiente, les digo, a la coma criminal, que recuerden que la referimos como coma criminal porque justo pues se caracteriza por esta situación en la que se usa en contextos equivocados, ¿no? O sea, se está usando en un contexto en el que no se puede usar en contra de las reglas o rompiendo las reglas que las mismas normas de puntuación nos puedan estar indicando o señalando de manera concreta, ¿no? Entonces, ya saben que esta coma criminal sobre todo se va a presentar cuando separa al sujeto del predicado o al verbo de sus complementos, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. La coma criminal se presenta cuando se separa al sujeto del predicado o al verbo de sus complementos, ¿vale? Este sería como el primer aspecto que nos interesa recordar en cuanto a la coma criminal. Lo voy a poner todo en esta complementos, en esta primera página o en esta otra página. Y vamos a poner entonces algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar o evidenciar cómo justo se presenta o se llega a dar esta situación, ¿no? La presencia entonces de esta coma concreta. Entonces, si yo escribiera em, los astronautas que se reconocieron como parte del primer alunizaje, coma, eran estadounidenses. ¿Vale? Ahí tendríamos un claro ejemplo donde finalmente, lo voy a poner en rojo porque está mal, estamos justo con esta coma separando al sujeto del predicado. Recuerden que por eso decimos que es importante que ustedes en este tipo de enunciados hagan un análisis rápido, ¿no? De la oración, como lo pudimos ver, por ejemplo, con respecto a la coma hiperbática. ¿Se acuerdan que decíamos con respecto a la coma hiperbática, por ahí hay que estar checando que no sea realmente una coma criminal, ¿no? Como esta que tenemos acá, sino que es justo sea una coma que me indica la alteración del orden de los elementos, hablando de la coma hiperbática. En el caso de la coma criminal, si yo puedo identificar entonces cuál es el sujeto y cuál es el predicado y me doy cuenta de que se está interponiendo una coma entre estos dos grandes segmentos de la oración, entonces se presentará este tipo de coma, justo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Los astronautas que se reconocieron como parte del primer alunizaje coma, eran estadounidenses, ¿no? Entonces, ahí todo eso funciona como el sujeto. Recuerden, a veces les pasa que cuando ustedes escriben o ven un sujeto muy extenso, como que surge esta necesidad de querer colocar coma, ¿no? Pero el sujeto puede ser tan extenso y tan complejo como nosotros quisiéramos elaborarlo. Ahí podríamos agregar muchos elementos dentro del sujeto que podría ser, entre otras cosas, también información parentética, podríamos introducir tanto con comas como con paréntesis, es decir, podríamos extender muchísimo el sujeto, pero lo importante es que tengamos la capacidad de identificar de manera concreta, ¿no? Entonces, porque estos los astronautas que se reconocieron como parte del primer alunizaje, bien lo podríamos sustituir por un pronombre personal, ¿no? ¿Cuál es el pronombre personal que podría sustituir a todo este conjunto de palabras y que seguiría siendo entonces un sujeto?
Ellos, exacto, Sosa, ¿no? Entonces podríamos decir simplemente, ellos eran estadounidenses y al momento de hacer esta sustitución o al momento de hacer este intercambio por un pronombre personal de todo el sujeto, me puedo dar cuenta como todo ese grupo de palabras tan extenso que incluso tiene una oración subordinada dentro de sí, está funcionando como eso, como el sujeto, ¿no? O ya saben, la otra forma que hemos recomendado, muy básica, que puede ser funcional en muchos de los contextos para identificar al sujeto es a través de la pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran estadounidenses? Los astronautas que se reconocieron como parte del primer alunizaje. Todo eso, ¿no? Entonces, ahí está mal porque estamos separando al sujeto del predicado. Pongamos otro ejemplo, pero ahora en esta ocasión, donde estemos observando cómo separamos al verbo de sus complementos. Recuerden que ya lo habíamos dicho en los seminarios, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que al verbo no se le puede separar de sus complementos ni por coma, obviamente, porque sería una coma criminal, pero tampoco por dos puntos, porque de repente ahí surge la intención para algunos de querer escribir dos puntos, por ejemplo, después de verbos, pero sería una cuestión similar a la coma criminal en esta cuestión, ¿no? Solo que sería evidentemente con dos puntos. Entonces, aquí lo importante es que después de verbos, aunque venga lo que venga, no puedo separar al sujeto del predicado, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá los componentes del equipo de sonido eran, y luego que pongamos una coma, por ejemplo, eh, demasiado difíciles de conseguir, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro aspecto. Cualquiera de estos dos casos sería definitivamente incorrecto y estamos presentando comas criminales, porque estamos haciendo lo que estamos diciendo que habitualmente no tendría que hacerse, ¿no? Que es separar al sujeto del predicado o al verbo de sus complementos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a esta primera cuestión que estamos planteando sobre la coma criminal o en cuanto a los ejemplos que estamos mencionando? Ok, entonces eso nada más para ilustrar la idea de la coma criminal. Pero bueno, viene la parte interesante para ustedes en cuanto a sus exámenes. Y recuerden, hay excepciones, ¿no? Casi todas las reglas sabemos que pueden llegar a presentar excepciones y aquí la excepción de manera concreta a cuando se permite la separación del sujeto del predicado es cuando entran estos aspectos de el etcétera, de los listados inconclusos funcionando como sujetos, que ahorita vamos a ir describiendo. Si las oraciones se ponen al revés, entonces es coma hiperbática. Recuerda, Cortés, que no es tampoco nada más porque la puse al revés. Recuerda que dijimos, a ver si lo recuerdan. Para que pueda usar coma hiperbática, deben suceder específicamente una de dos cosas, ¿no? O sea, es decir, solo es mayormente es en dos contextos en los que podemos usar coma hiperbática. Entonces, yo aquí podría voltear la oración, pero no por eso necesitar la coma hiperbática. Yo podría decir, eran estadounidenses los astronautas que se reconocieron como parte del primer alunizaje. Eso ya me indica que volteé la oración, ¿no? Que está al revés la oración. Pero la pregunta es, ¿ya de esa forma sí puedo poner la coma? Ahí ya puedo usar la coma hiperbática porque estoy alterando el orden de los elementos. Y lo mismo podría ser con el ejemplo de abajo, ¿no? Demasiado difíciles de conseguir los componentes del equipo del sonido. Perdón, eran demasiado difíciles de conseguir los componentes del equipo de sonido. Ahí también ya estoy volteando la oración, estoy invirtiendo los elementos, pero otra vez, tampoco porque simplemente hice una inversión en cuanto a los elementos que conforman al enunciado, significa que ya puedo usar coma hiperbática. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esos dos casos específicos en los que hemos dicho que sí debo usar o puedo, porque también ahí hay algunas restricciones, cuándo sí puedo usar la coma hiperbática? ¿Qué debe estar sucediendo específicamente? Cuando la oración subordinada primero, exacto, cuando tenemos primero a la oración subordinada, correcto, Basurto, ese es un caso que sea extenso, ¿no? Tiene que ser un perdón, tiene que ser, ya les dije el otro caso, tiene que ser una oración subordinada un tanto extensa.
Y el otro caso es cuando aparece primero el complemento circunstancial. Entonces, en resumen, no es cualquier desorden, entre comillas, ¿no? O no es cualquier inversión de los elementos. Tiene que ser específicamente de esas dos formas en las que lo describimos, ¿no? Y aquí lo describimos. Lo podemos ver acá. La coma hiperbática implica ta. Señala una alteración en el orden antes propuesto, o sea, de sujeto, verbo y complemento, y les pongo aquí, normalmente iniciando la oración por complemento circunstancial o por una oración subordinada. Entonces tiene que ser forzosamente uno de esos dos casos para poder usar la coma hiperbática. Yo podría voltear estas dos oraciones y no por eso significa que tengo que usar coma, ¿no? No se necesita. Espero que quede claro eso. En ese caso puede ser coma parentética. ¿En cuál caso, perdón? O sea, ¿podríamos tener comas parentéticas entre sujeto y predicado? Efectivamente sí, ¿no? Que es uno de de las ocasiones que hemos mencionado que sí podemos o debemos incluso separar al sujeto del predicado, ¿no? Entonces vamos a ir justo con esta parte donde estamos planteando las excepciones, ¿no? Entonces vamos a poner, solo podemos separar el sujeto del predicado cuando se intercala información parentética entre ambos elementos, o sea, entre sujeto y predicado, de manera concreta, o cuando el sujeto es un estado inconcluso, ¿no? Efectivamente, Gómez. Bien, entonces esas son las ocasiones. Esos son nuestros dos únicos casos, nuestros dos únicos contextos en los que sí podemos separar al sujeto del predicado, ¿no? Ojo, ¿qué implica la idea de que el sujeto es un listado inconcluso? Ya lo hemos dicho. ¿Qué significa que el sujeto es un listado inconcluso? Que debe existir qué elemento. Esto ya nada más es recordatorio, ¿no? Etcétera o puntos suspensivos, ¿no? Efectivamente, eso sería lo más básico. Entonces vamos a poner aquí presencia de etcétera. Obviamente puede estar abreviada la palabra o puede estar completa, ¿no? La palabra etcétera. Yo la voy a escribir completa. Bueno, voy a escribirlo de las dos formas. Etcétera o etcétera, completo o abreviado, en presencia de etcétera. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te escribes? Ajá. Puntos suspensivos o alguna expresión equivalente. Recuerden, ¿no? Por expresión equivalente ya hemos dicho que puede ser justo entre otros, entre otras palabras, entre otros, bueno, depende del contexto, ¿no? Yo puedo construir ahorita y vamos a poner entonces algún caso donde veamos cuáles son, a qué nos referimos por expresiones equivalentes a un etcétera o a los puntos suspensivos. Entonces, esos son nuestros casos concretos de cuándo sí debemos separar al sujeto del predicado o podemos hacerlo, ¿no? Que en realidad pues es más una obligatoriedad. Entonces, les pongo por aquí algunos ejemplos donde sí estaría bien, evidentemente, para empezar. Em, el ganso, la gallina, la codorniz, entre otros animales, coma, ese entre otros animales es justo la cuestión que estamos mencionando de expresión equivalente al etcétera, ¿no? Porque cuando yo digo entre otros animales, específicamente en este contexto, significa que no estoy mencionando todos, ¿no? Estoy mencionando nada más el ganso, la gallina, la codorniz, ¿vale? Pero no estoy diciendo todos y entonces usar esta expresión entre otros animales es como decir etcétera, o es como poner puntos suspensivos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una expresión equivalente, ¿vale? Porque yo la podría sustituir, ¿no? Por ese etcétera o por los puntos suspensivos de manera concreta, ¿vale? Entonces, el ganso, la gallina, la codorniz, entre otros animales, son aves domesticadas, vamos a poner, ¿no? Ay, lo puse en el chat, perdón.
son aves domesticadas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Por decir algunos, algunas que esté algo largo, aunque esté algo largo. Ajá, puede ser, ¿no? También en algún contexto les digo, hay que analizar la oración para que podamos considerar esta cuestión de si el grupo de palabras o el conjunto de palabras está funcionando como una equivalencial, etcétera. Vamos a poner algunos otros ejemplos. Eh, el mole, eh, los chiles, ¿cómo se escribe en nogada? Así, ¿no? Creo que sí. Algunos sería más bien cuantificador. Ajá, o sea, habitualmente depende del contexto. Podría ser un cuantificador, podría ser un pronombre, ¿no? Depende del contexto, pero puede llegar a funcionar. Los chiles en nogada. ¿Qué otra comida mexicana existe que sea así como festiva? Que me puedan decir, ah, el pozole, claro. Ajá, el pozole, etcétera. Vamos a poner aquí, ¿sí? Son algunos de mis platillos favoritos de la comida mexicana. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos este otro ejemplo. Tenemos entonces nuestro sujeto otra vez es un listado, el mole, los chiles en nogada, el pozole, que está inconcluso, lo sé porque tengo el etcétera, ¿no? Específicamente, y entonces, como ya hemos dicho, tenemos que escribir coma después, ¿no? Entonces recuerden, ahí es lo que estamos especificando en en esta sección. Solo podemos separar. Vamos a lo mejor a especificar por coma, ¿no? Por si acaso alguien se llegara a confundir, pero bueno, obviamente si estamos hablando de coma criminal, pues se referimos al uso de la coma, ¿no? Solo podemos separar por coma al sujeto del predicado y ahí tenemos estos casos, ¿no? Sujeto es un listado inconcluso. Bien, pongamos ahora un ejemplo donde estemos introduciendo información parentética, que ese es el otro caso que hemos llegado a mencionar aquí, ¿no? En la descripción. Em, las peleas callejeras, generó varios accidentes, son penadas por la Constitución, vamos a poner, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos otro ejemplo. Las peleas callejeras, la última generó varios accidentes, son penadas por la Constitución, ¿vale? Entonces, todos estos ejemplos están ilustrados, estos tres ejemplos, no son tantos, están ilustrando entonces lo que estamos escribiendo en la parte de arriba, ¿no? Cuando sí podemos separar al sujeto del predicado. Y ahí tenemos nuestros casos, ¿no? Tenemos sujetos como listados inconclusos, que ya dijimos cuáles son esos elementos que nos indican que no se concluyó e información parentética introductoria o intercalando, perdón, intercalándose entre el sujeto y el predicado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el siguiente ejemplo? Ustedes determinen si está bien escrito o mal escrito con base en lo que estamos diciendo. En la graduación de mi hermana, mi mamá, mis amigos, etcétera, festejaron felices. Justo, correcto, es un buen ejemplo, Phil Velázquez. Lo voy a agregar. Vean, ¿eh? Ese en la graduación de mi hermana, ¿qué coma es esa? Exacto, correcto, Gómez, ¿no? Era lo que estábamos comentando hace un momento con lo que preguntaba uno de sus compañeros. Es hiperbática, efectivamente, ¿no? Aquí no se trata de colocar la coma hiperbática con cualquier inversión o con cualquier desorden de la oración, ¿no? ¿Qué dijimos hace un momento? Que la vamos a usar siempre y cuando se trate de colocar primero, en este caso, un complemento circunstancial, ¿no? Aquí tenemos un complemento circunstancial de forma muy evidente que es de lugar, efectivamente, Gómez, en la graduación de mi hermana. ¿Dónde? En la graduación de mi hermana, ¿no? Entonces usamos la primera coma, que es coma hiperbática. Y luego el sujeto.
mi mamá, mis amigos, etcétera, ¿no? Es un listado inconcluso mi sujeto, entonces lo separo del predicado, ¿no? Profe, ¿las oraciones de arriba en rojo están bien? No, por eso están en rojo. Recuerden que lo que les pongo en rojo es porque está mal, ¿no? Como no podemos conservar los taches porque se van al momento de irnos moviendo y tal, entonces lo que está mal se los pongo en rojo y lo que está bien se los pongo en azul, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos estos casos o estos ejemplos. Esto, por cierto, no es el mismo color de azul. Ahora sí. Entonces, ¿qué piensan, les digo, de este ejemplo? Las áreas, los estribillos, la introducción componen en su totalidad la pieza musical. ¿Qué pensamos de este? De acuerdo a lo que dijimos en la parte de arriba, en la descripción de cuándo sí podemos usar coma entre sujeto y predicado, ¿este ejemplo está bien o está mal? Efectivamente, como ya muchos lo están señalando, es un ejemplo incorrecto, ¿no? Porque el listado sí está completo, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho y por eso se los escribí entre paréntesis, ¿no? Se los recordé. Eh, Cuando el sujeto es un listado inconcluso, y ahí les estoy diciendo cuándo es un listado inconcluso, cuando se presenta un etcétera, cuando se presentan puntos suspensivos o alguna expresión que sea equivalente a estas cosas, ¿no? A estos elementos. Entonces, el hecho de, ya lo hemos dicho, el hecho de no tener una conjunción, exacto, Chavarreta, copulativa, que introduzca el último elemento del listado, no significa que no se concluyó, simplemente se eligió no escribirlo, ¿no? Se eligió no usar la conjunción ahí. Entonces, entiendo que las áreas, los estribillos, la introducción, todos estos elementos nos indican un listado que sí se concluyó, ¿vale? Entonces, este lo vamos a poner en rojo porque justo estaría mal. Perdón. Ok, si hubiera una I antes de la introducción, ¿podría estar correcta? No, pues es como otra forma de reafirmar que está mal, ¿no, Arreola? Porque recuerda, si yo pongo la I, pues creo que de forma mucho más evidente o de forma mucho más clara, estoy separando de todos modos al sujeto del predicado. Entonces, recuerda, no se trata de si está la I o no está la I, más bien se trata de que no esté la coma, ¿no? Esta coma, después de introducción, es la que está mal haya o no haya coma antes de la introducción, la que está mal es la que está después, ¿no? Porque con conjunción y o con coma en su lugar, estamos indicando que el listado sí se concluyó. Entonces, para que esto esté bien, forzosamente, ¿qué tendría que suceder entonces? ¿Cómo, o sea, sea con conjunción o sin conjunción? ¿Cómo le hago para que esté bien esta oración? Pues hay de dos, ¿no? Puedo quitar la coma, ¿no? La coma después de introducción la podríamos quitar, efectivamente. O después de introducción, agregar un elemento que me indique que el listado no se concluyó, ¿no? Un etcétera o puntos suspensivos, ¿sí? Espero haberme explicado con respecto a tu pregunta, Reola, y para todos en general, ¿no? Espero que quede claro. Entonces, para que esto esté bien, más bien tendríamos que hacer esto, quitar la coma, sería lo más fácil, ¿no? Las áreas, los estribillos, la introducción componen en su totalidad la pieza musical, ¿vale? Em, Aunque tuviéramos la conjunción y, igual debería quitar la coma después de introducción. Bien, pues la vuelvo a poner porque estamos ilustrando un ejemplo incorrecto. Forzosamente después del etcétera abreviado debe llevar coma para seguir la oración. Sí, obligatorio, porque es lo que estamos diciendo aquí arriba, ¿no? Que si yo tengo el etcétera, esté completo o esté abreviado, tengo que escribir la coma después siempre y cuando se trate de este contexto, ¿no? De este contexto en el que estamos indicando que el sujeto es un listado inconcluso. Entonces, no importa si está abreviado, no importa si está completo, ahí lo podemos ver en los distintos ejemplos, ¿no? En el segundo tenemos el etcétera abreviado e igual ponemos la coma, ¿no? Y en el... Ay, ¿dónde está? Y en el cuarto también tenemos el etcétera que no está abreviado, pero igual ponemos la coma.
¿no? Sigue siendo el mismo contexto. Y la introducción componen en su totalidad. Exacto, Velázquez, esa sería la forma correcta, ¿no? Si quieres agregar la conjunción y, pero de todos modos quitando la coma después de introducción. Bien, espero que esto quede mayormente claro, chicos. Con esto estaríamos cerrando la cuestión de la coma, los usos que nos interesan particularmente sobre la coma de manera concreta. Bueno, no es cierto, nos falta por ahí mencionar la cuestión del pero, ¿no? Vamos a recordar rápidamente lo del pero. Eh, pero en cuanto a esta presencia de la coma entre sujeto y predicado, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta o algo que necesitemos manifestar? Ok, bien, pues vamos ahora sí a la última cuestión que nos interesa sobre la coma criminal. ¿No les pasa que se están como enfermando de gripe o de un poco de la garganta por el calor que está haciendo? Podría poner un ejemplo con puntos suspensivos en vez de etcétera. Claro, pues podemos cambiar cualquiera de estos, pero igual podemos agregarlo, ¿no? Vamos a poner por aquí alguno. Eh, España, no, voy a cambiarlo. Madrid, París, eh, Ámsterdam, puntos suspensivos, coma, Ámsterdam. Son algunas de las capitales culturales de Europa, ¿no? Sería la misma cuestión que hemos estado comentando. Finalmente, esos puntos suspensivos nos están indicando que